El bautismo de Jesús. Un bautismo, hermano, donde mucha gente trinitaria se basa, hermano, en decir que ahí está la Trinidad. Que ahí está reflejada las tres personas. Que ahí, hermano, cuando Juan el Bautista va al río, hermano, y se encuentra a Jesús y lo va a bautizar, hermano, y dice la palabra del Señor que, hermano, que cuando Jesús ya subía de ser bautizado, dice que el Espíritu de Dios descendía como que, hermano, como paloma, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice también que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. Y mucha gente, hermano, se confunde al decir: ahí está la Trinidad, ahí hay tres dioses, ahí hay los tres, mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bendito el nombre del Señor. Pero si usted se fija y analiza el texto, hermano, usted puede ver que ahí no hay tres dioses ni tres personas. Solamente hay una persona, que es Jesucristo, que está siendo bautizado y está subiendo del cielo. Se escucha una voz, pero dice que el Espíritu que venía en forma de paloma era ¿de quién? El Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu y el Padre es Dios, porque el Padre es Espíritu. A su nombre sea la gloria. No hay dos, no hay tres, solamente hay uno, y cuyo nombre es el Señor Jesucristo. Pero en esta noche yo quiero llevar, hermano, primero, antes de explicar este texto, quiero, hermano, compartirle 4 puntos que usted debe de tomar en cuenta cuando usted lee la palabra. Cuando usted ve, hermano, cuando usted lee los evangelios, y muchas veces usted lee que el Señor Jesucristo está orando, o el Señor Jesucristo está durmiendo, o el Señor Jesucristo está reprendiendo demonios, o el Señor Jesucristo está calmando la tempestad. Y estos 4 puntos son importantes para poder entender, hermano, los textos que traen dificultad, hermano, a nuestro entendimiento. Y el primer punto, hermano, es cuando la Biblia, o cuando usted lee los evangelios de un plural, más bien dicho, de una dualidad, como por ejemplo cuando Jesús está orando. Usted debe entender, hermano, y usted debe, hermano, gloria a Dios, de entender que Jesús, hermano, debemos pensar en la humanidad o en la deidad de Jesucristo. Es decir, que cuando Jesús está orando esos textos, debemos hacer una distinción entre la humanidad y el Espíritu, entre la carne y el Espíritu, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Segundo, cuando leemos pasajes difíciles en relación con Jesús, debemos preguntarnos cómo ese pasaje describe al Señor Jesucristo. Si lo describe como hombre, o lo describe como Dios, o lo describe como ambos, bendito el nombre poderoso de Jesús. Hay pasajes, hermano, por ejemplo, cuando dice: y Jesús lloró. La Biblia, ¿cómo lo está describiendo? Como hombre. Jesús tuvo hambre. ¿Cómo lo está describiendo? Pero cuando Jesús está enfrente de la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven, sal fuera, ¿cómo lo está describiendo la Biblia? Como Dios. Porque en Jesús hay una doble naturaleza: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como humano él tenía hambre, como humano él dormía, pero como divino era Dios que podía hacer todas las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. 3. Cuando vemos un plural en relación a Dios, es decir, cuando vemos una diferencia en relación a Dios, debemos verlo como una pluralidad de papeles en relación con la humanidad. Para que me entienda, cuando usted lee ese texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted debe de definir en qué relación se está refiriendo con el ser humano. Como Padre, se está refiriendo como el creador de todas las cosas. Como Hijo, se está refiriendo, bendito el nombre del Señor, a que es nuestro Redentor. Y como Espíritu, se está refiriendo a que Él tiene que regenerar nuestros corazones. Bendito el nombre poderoso de Jesús. También debemos recordar, hermano,
que los escritores del Nuevo Testamento no creían en una Trinidad. En el Nuevo, hermano, cuando el Nuevo Testamento terminó de escribirse, no existía la Trinidad. En el libro de los Hechos jamás se habla de una Trinidad, porque la Trinidad no existía, amado hermano. La Trinidad vino a existir 300 años después, hermano, del Señor Jesucristo, a través de los concilios que hicieron los hombres, pero la Trinidad no es bíblica. La Trinidad no existe. Nunca en la palabra de Dios se menciona la palabra Trinidad, ni se menciona Dios Padre. Bueno, Dios Padre sí, pero Dios Hijo nunca se menciona. Se menciona el Hijo de Dios. Entonces, cuando usted lea la palabra, usted debe interpretar cómo está refiriéndose a Jesús, como Dios o como hombre, o en qué papel lo está poniendo, como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Según, hermanos, este pasaje, dice la palabra del Señor que el Hijo de Dios fue bautizado. Así dice, fíjese lo que dice. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, ¿qué? Amado. El Hijo de Dios fue bautizado, no el Dios Hijo. Ahora, ¿a qué llamamos nosotros Hijo de Dios, hermanos? A la humanidad. En la cruz, ¿quién murió? El Hijo de Dios, es decir, murió la humanidad, porque Dios no puede morir, porque si no, no fuese Dios. Tampoco puede morir una tercera parte de Dios. Es decir, que el que fue a la cruz del Calvario fue la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hermano, dice el pasaje que el Hijo de Dios fue bautizado. El Espíritu Santo descendió como una paloma y una voz habló desde los cielos. Y todavía Lucas capítulo 3, vamos a Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma, ¿qué, hermano? Corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando dice la palabra del Señor, hermano, que descendió sobre él en forma corporal, quiere decir que Juan el Bautista sí vio una paloma. ¿Entiende lo que le digo? No me estoy saliendo del contexto. Juan el Bautista sí vio una paloma. Juan el Bautista y toda la multitud que estaba con Jesús sí escucharon la voz. Ahora, hermanos, para entender bien este pasaje, primero debemos recordar que uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente, hermanos? Que Dios está presente en todo lugar. Dios está en todas partes. El cuerpo físico de Jesús no, pero el espíritu que habitaba en Jesús, Él estaba en todas partes. Siendo así, Jesús podía estar en el cielo y también podía estar en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Porque Dios no se podía limitar, o la omnipresencia de Dios no se podía limitar a un cuerpo. Aunque la Biblia dice que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud, hermano, la palabra de Dios también me dice que Él lo llena todo. Es decir, no podemos decir nada más ahí estaba el Espíritu o Dios estaba dentro de Jesús y el cielo se quedó vacío. No, el cielo también estaba lleno de la gloria de Dios y toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Y en el cuerpo de Jesús también estaba lleno de la gloria de Dios, porque Dios lo llena todo. Debemos entender que Dios, hermano, es omnipresente y que Dios podía estar en la tierra y en todo lugar. Así podremos entender Juan capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra, gloria a Dios.
Juan capítulo 3, versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ah, caray, ¿cómo? Nadie pudo subir al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo, hermanos? El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. El cuerpo de Jesús no existía antes, sino que vino a ser cuando el Espíritu de Dios posó sobre María. Y por eso en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley y nacido de mujer. A su nombre, gloria. Dice la palabra del Señor que pensando en la omnipresencia de Dios, podemos entender el bautismo de Cristo muy fácil. No representa ninguna dificultad. Si Dios lo llena todo, Dios podía estar en ese cuerpo y Dios podía estar hablando, hermano, desde el cielo, y Dios podía manifestar, hermano, en su espíritu a través de una paloma, porque, hermano, Dios lo puede todo. No hay nada imposible para Dios. Lo que pasa es que nuestra mente finita dice, ah, caray, como yo no puedo estar acá y al mismo tiempo estar hablando desde arriba y al mismo tiempo manifestarme en otra cosa. No, pero Dios no es como nosotros. Dios, hermano, es omnipresente y Dios es omnipotente. Dios lo llena todo. La voz y la paloma no representan personas distintas, porque, hermano, una voz no es una persona y una paloma menos es una persona. Cuando el Trinitario pinta, hermano, sus murales, hermano, pintan a un viejito en una silla central. Y yo me pregunto, ¿por qué pintan un viejito si Dios, hermano, Dios, oiga bien, Dios no está sujeto al tiempo? Dios no envejece. Nosotros sí, porque somos materia y nos vamos a acabar, pero Dios no envejece. Él es desde la eternidad hasta la eternidad, hermano. Para Dios no hay tiempo. Hermano, hay mucha gente pinta un viejito y luego al lado derecho pintan un joven, porque según ellos dicen que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Hermano, y diestra para el ser humano si es derecha, pero hablando bíblicamente, diestra es poder, diestra es autoridad. Gloria al nombre del Señor. Tu poder se ha manifestado en su diestra, a su nombre. Su diestra se ha magnificado en poder. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y luego pintan, hermano, una paloma, diciendo, ahí está la tercera persona. Pero la paloma no es una persona. La paloma es un animal, ¿verdad? Ahora, hermano, si ya vimos esto, que la voz, hermano, no representa una persona distinta, hermano, a Dios, entonces debemos preguntarnos qué es lo que ellos representan y cuál es el propósito de ellos. Amén. En primer lugar debemos preguntarnos cuál es el propósito del bautismo de Jesús. Muchos dicen, hermano, allá hermano, los agarran y dicen, no, es que Jesús fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo los he encontrado y me han dicho así, hermano, pero la Biblia no dice que fue bautizado así. Solamente dice que Juan predicaba, oiga bien, para arrepentimiento. Hermano, y no, Jesús ciertamente no fue bautizado para perdón de pecados como nosotros, porque Jesús era sin pecado. Primera de Pedro capítulo 2, vámonos a los textos, hermanos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo, hermano, 22. Gloria a Dios. El cual dice, no hizo pecado, ni se halló engaño, ¿qué, hermano? O sea que Jesús, no, en él no había pecado, porque si en él hubiese habido pecado, no iba a poder servir para el sacrificio. Tenía que morir el inocente por el culpable.
Así que, hermano, Jesús tenía que ser sin pecado. Entonces, Jesús no fue bautizado para perdón de pecados. Pero la Biblia dice que Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia. Mateo 3:15. Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia. Dice, pero Jesús le respondió, desde el 14, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, que Jesús fue bautizado para cumplir los requisitos que se necesitaban y para ser nuestro ejemplo. Por eso en Primera de Pedro, volvamos al capítulo 2, versículo 21, si quiere yo se lo leo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué, hermanos? Para que sigáis sus pisadas. Hermanos, si Jesús fue bautizado, Él nos dejó ejemplo. Entonces nosotros también tenemos que ser bautizados. No podemos decir que el bautismo para nada sirve, o que el bautismo no tiene, hermano bendito el nombre del Señor, por qué ser. Ahora, por otra parte, Jesús fue bautizado como un medio de manifestarse y ser conocido al pueblo de Israel. No sé si ya los estoy enredando. Miren, hermano, en el bautismo no hay tres personas, ¿verdad? Sino que la voz y la paloma tienen un propósito en el bautismo de Jesús. Dios no produjo esa voz ni manifestó esa paloma para que la gente dijera, ahí está la Trinidad. No, Dios no lo hizo por eso. Dios lo hizo con un propósito. Ahorita estamos viendo por qué Jesús se bautizó. No se bautizó porque era pecador. Se bautizó para cumplir toda justicia. Se bautizó porque es necesario para darnos ejemplo, ya que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Por eso se bautizó. A su nombre sea la gloria. No porque fuera pecador, no porque fuera un hombre malo, porque si hubiese sido pecador de nada serviría que haya ido a la cruz. ¿Ok? Por eso el Señor se bautizó. Ahora, otro de los propósitos del bautismo es que Jesús, hermano, tenía que ser bautizado para que el pueblo se diera cuenta quién era Jesús. Como un medio, o sea, el bautismo fue un medio para que el pueblo se diera cuenta y conociera quién era Jesús. Mire, vamos a Juan capítulo 1. Es bien importante que entiendan, hermanos. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dice, Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Qué le estaba diciendo Juan al pueblo? Hay uno que ustedes no conocen. Yo bautizo con agua, pero hay uno que ustedes no conocen, ¿verdad? Es el 1:26, ¿no? Juan 1:26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros, ¿qué? No conocéis. Le estaba predicando al pueblo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué quiere decir? Que ni Juan sabía quién era hasta ese momento. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso Jesús fue bautizado y por eso se escuchó la voz, porque en el versículo 31 dice, oiga bien, en el versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando en agua.
Yo no le conocía. Yo tampoco le conocía, pero para que se manifieste, por eso el Señor me mandó a bautizar en agua, porque Él tenía que venir a mí y ser bautizado, y si escucharse la voz, y hermano, y venir la paloma, para que fuese manifestado Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es decir, Jesús utilizó su bautismo como el punto de partida de su ministerio. Era la declaración pública de quién era y de lo que vino a hacer. Ahora, Juan el Bautista no lo conocía tampoco. Juan el Bautista aprendió quién era Jesús. Él no sabía que Jesús realmente era el Mesías, aunque era su primo. Oiga bien, antes de conocerlo, él dijo: pero yo no soy digno ni siquiera de saltar de las correas, porque el que viene atrás de mí es antes que mí, es primero que yo. Y Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, ¿cómo iba a ser antes que él? ¿Y cómo iba a ser primero que él? Bueno, es que Juan todavía no conocía quién era Jesús. ¿Entiende lo que les estoy tratando de explicar, hermanos? Ahora, después del bautismo de Jesús, Juan pudo declarar, hermano, que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, en el versículo 29, oiga bien. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ya después de que lo bautizó, ya después de que Juan vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma, y después de que el pueblo escuchó la voz, entonces se dieron cuenta quién era Jesús. Ese es el propósito del bautismo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, habiendo establecido los propósitos del bautismo de Cristo, oiga bien, ¿cuál era el propósito del bautismo de Cristo, hermanos? A ver, ¿cuál era? Díganme uno de los que nos acabo de decir. Para enseñarnos. Enseñarnos. ¿Qué más? Era que se cumpliera toda justicia y darse a conocer al pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Qué más, hermanos? Darnos ejemplo. ¿Qué más? Darse a conocer a Juan y darse a conocer a Israel. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ya, hermano, que ya habiendo establecido el propósito del bautismo de Cristo, vemos cómo la paloma y la voz van a apoyar este propósito. Oiga bien, en Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién envió a Juan? Dios. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un espíritu, hermanos? Bueno, sí. Es algo que no se ve. Es un ser incorpóreo. Es decir, no tiene cuerpo. Ahora, díganme una cosa. Si Dios es espíritu y Dios no hubiese decidido manifestar su espíritu en forma de una paloma, ¿Juan hubiera visto el Espíritu de Dios? No lo pudo haber visto. Entonces, para que Juan se diera cuenta, pues Dios le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu. Entonces, Juan hubiera puesto a pensar: pero si un espíritu es invisible, ¿cómo voy a verlo? ¿Cómo voy a saber? Bueno, Dios decidió manifestar su espíritu para que lo viera Juan en forma de paloma. Sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma. Pudo haber sido un sopilote si Dios se lo hubiese antojado. Pudo haber sido un conejo. Pudo haber sido un águila. Pudo haber sido una rana.
Pero a Dios le plació haberse manifestado en una paloma para que Juan lo viera. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Porque me están viendo como con cara de igual. Mire, el bautismo de Jesús no es para afirmar que hay una Trinidad porque no existe, sino el bautismo de Jesús tenía un propósito. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjate, Dios le había dicho a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu. Yo veo que el Espíritu de Dios desciende sobre el varón porque lo sacude y empieza a hablar en lenguas. Entonces me doy cuenta, porque si no hace nada, yo digo, no, pues no le pasa, no hay nada. ¿Sí o no? La señal de que el Espíritu de Dios está en usted y está llenándolo está lleno del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. ¿O no? La señal para Juan, Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu de Dios en forma de paloma y se pose sobre él, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso Juan dijo, y yo no le conocía, pero cuando vi que el Espíritu de Dios descendía sobre él como paloma, entonces dije, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La paloma era una señal, no para todo el pueblo, solamente la vio Juan. Porque a Dios solamente le interesaba que Juan conociera quién era el Mesías. Y el Mesías significa ungido. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La paloma es un tipo de unción, hermano, para significar el principio del ministerio del Señor. Todo en la Biblia tiene que concordar. Cuando un ministerio, hermano, gloria a Dios, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta era iniciado, cuando un sacerdote era iniciado, cuando los reyes eran puestos, hermano, eran ungidos. A su nombre, gloria. Amén. Eran ungidos con aceite para indicar que Dios los había escogido. De tal manera que cuando Dios escogió, oiga bien, cuando Dios escogió a David, ¿qué es lo que hizo, hermano, el profeta sobre David? Derramó aceite sobre él, lo ungió, porque iba a empezar su ministerio de rey. Cuando Dios escogió a Saúl, también lo ungieron, bendito el nombre del Señor. Cuando un profeta iba a iniciar su ministerio, oiga bien, también era ungido de parte, hermano, por otro profeta, y hermano, indicando que iba a iniciar su ministerio. ¿Cuánto da gloria a Dios? Si no me cree, vamos a Éxodo 28:41. Éxodo 28:41. Oiga bien, ya lo tiene. Está hablando, hermano, del sacerdocio. Y dice, y con ellos vestirás, es decir, con las vestimentas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. ¿Y los qué, hermano? ¿Y los qué? Y santificarás para que sean mis sacerdotes. Cuando un sacerdote iba a iniciar, lo tenían que ungir. Y no es como ahorita, hermano, que agarramos y le hacemos así y ya le embarramos aceite en la cabeza. Eso no era ungir. Dice la palabra que hermano, que el profeta derramó sobre David una redoma de aceite. Y una redoma equivalía a 5 litros de aceite. De tal manera que lo derramaban desde la coronilla de su cabeza, el aceite bajaba sobre él, sobre su barba, sobre todo, hasta la punta de sus pies. Hermano, dando a entender que debería de ser completamente santo para el llamamiento que Dios lo había escogido. Por eso, hermano, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no nos llena nada más
en la cabeza, nos tiene que llenar desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de nuestros pies. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. A su nombre y gloria. Versículo, hermano, 16. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, a ver mejor, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos para iniciar su ministerio. Su ministerio de Jesús iba a empezar y tenía que ser ungido. Aunque él no necesitaba el ungimiento, hermano, porque él estaba lleno de la presencia de Dios. Pero como le decía, esa paloma era señal para Juan, para que pudiera conocer y entender, hermano, quién era el Mesías. Ahora, los sacerdotes en particular, antes de ser ungidos, eran lavados. Vamos a Éxodo 29, 4 y 7. ¿Estamos aprendiendo o no, hermanos? Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y luego en el 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El sacerdote primero era lavado y luego era ungido. ¿Usted qué es, hermano? ¿Qué somos, hermano? Somos un pueblo, dicen las palabras del Señor, de reyes y sacerdotes. ¿No dice eso la palabra del Señor? Somos reyes, pero ahorita no estamos fungiendo el papel del rey, porque cuando vengamos con el Señor en el milenio, entonces ahí lo fungiremos. Pero ahorita somos sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque presentamos la ofrenda todos los días de culto al Señor. Y no es ofrenda de un cabrito, no es ofrenda de un borrego o de un buey, es ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración, ofrenda, hermano, de cánticos, ofrenda, hermano, bendito el nombre del Señor, que traemos a este lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y nosotros hemos sido lavados primeramente con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe qué? También hemos sido bautizados con su Espíritu Santo. Hemos sido ungidos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí le vamos a dejar en esta noche. Bueno, pero hasta el próximo. ¿Le seguimos, hermanos? Amén. ¿Le seguimos? Amén. Bueno, denme 10 minutos más. El aceite simboliza el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento predijo que Jesús sería ungido de la misma manera. Salmos 2:2. Vámonos rápido, hermanos. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su, ¿qué, hermano? Contra su ungido. De hecho, la palabra hebrea Mesías significa ungido, que es Cristo en griego. Hermano, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? ¿En qué idioma fue escrito? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y unas partes en arameo están. Como Talit Takumi, ese Talit Takumi es arameo. ¿Ok? El Nuevo Testamento jamás fue escrito en hebreo. ¿Por qué? Porque el idioma oficial, hermano,
cuando Jesús caminó sobre la faz de la tierra y se escribió, oiga bien, el Nuevo Testamento, el idioma oficial, el idioma de los negocios, el idioma donde cuando se comunicaba en toda la tierra era el griego. Es como decir ahora el inglés. Todos los negocios se hacen en inglés. Usted va allá a Japón y van a hacer un negocio, tiene que ser en inglés, porque el idioma que predomina es el inglés. ¿Me entiende? Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso, hermano, el griego, hermano, y traducido a nuestro idioma es Jesucristo. Amén.